los factores más importantes que se asocian al desarrollo de ansiedad y depresión son el no tener una estabilidad económica familiar, encontrarse en los primeros años de formación médica, ser mujer. Ser mujer es un factor que está asociado por diversos motivos, tanto biológicos, culturales, sociales, económicos inclusive, a tener mayores síntomas de depresión, vivir solo y expresar miedo que su formación médica se verá interrumpida, se retrasará y será deteriorada por el contexto de la pandemia. Para continuar con el programa que tenemos el día de hoy, vamos a invitar al doctor Jeff Huarcaya, que ya se encuentra con nosotros. Por favor, doctor, adelante. Lo recibimos con fuertes palmas. El doctor Jeff Huarcaya Victoria es médico psiquiatra y maestro en medicina con diplomado en telesalud y salud digital. Actualmente se desempeña como coordinador de la unidad de psiquiatría de enlace del Hospital Guillermo Almenara y secretario de Acción Científica de la Asociación Psiquiátrica Peruana, ¿no? Tiene más de 60 artículos científicos, tanto en revistas nacionales como internacionales. Y dentro de sus logros más destacados es el de haber ganado 3 veces el premio Cailín en Ciencias de la Salud de Salud, ¿no? Muchas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenido. Bueno, primero, buenos días, gracias a ProXMedic por la invitación y poder presentar un poco algunas ideas, dificultades, retos, porque el tema que se me ha propuesto hablar ahora es de retos de retos de la salud mental en el contexto de la pandemia en estudiantes de medicina. Veo la gente acá joven, la mayoría supongo que deben ser estudiantes de medicina o médicos generales, y es cierto que la pandemia ha supuesto un cambio importante en la manera en cómo aprendemos medicina y también cómo sentimos nuestras propias emociones, sentimientos. O sea, puede generar un cambio en la salud emocional, y eso vamos a revisar ahora, que coloquen las diapositivas. Ya está. Entonces vamos a hablar acerca de los retos en salud mental en estudiantes de medicina durante la pandemia de la COVID-19. Acá también potenciales conflictos de interés, y para eso en esta presentación, que voy a tratar de hacerla en 30 minutos o menos, primero, si vamos a hablar de las dificultades que existen en la salud mental, pues lo primero que tenemos que hacer es conocer cuál es el estado de la salud mental de los estudiantes de medicina. ¿Qué pasaba antes de la pandemia? ¿Cómo vino la pandemia a cambiar el mapa, la situación que ocurría en los estudiantes? Hablaremos en una segunda parte acerca de la salud mental de los estudiantes de medicina durante la pandemia de la COVID-19 y, bueno, finalizaré con algunas conclusiones. No es un misterio que, pues, dentro de todas las carreras, las especialidades, pues, los estudiantes de medicina son los que están más propensos a desarrollar dificultades en su salud mental. Y es que la realidad del estudiante de medicina es bastante complicada, bastante compleja. Primero, porque esto ya lo veíamos desde antes de la pandemia, esto lo sufrieron mis maestros, lo sufrí yo cuando fui estudiante, lo sufrieron ustedes también seguro, horarios de clases partidos, no es como en la primaria, secundaria, que tú tienes un horario programado de 8 a 1 y de ahí te vas a tu casa a descansar, a hacer otras actividades. Acá tienes clases de 8 a 10 y de ahí, bueno, en mi época le llamamos huecos, no se cumple, te van ahora de 6 a 8 de la noche, tienes otro turno. Y imagínate, yo cuando estaba en la universidad vivía en Gomas y tenía que irme hasta La Molina, la San Martín, no podía ir y regresar a mi casa, me tenía que quedar en la universidad, ciertamente complicado. Y no solamente eso, las evaluaciones son complejas, muchas veces
hemos tenido evaluaciones más memorísticas que otra cosa, en la cual no se evaluaba adecuadamente nuestro conocimiento, de la manera en cómo integrábamos nuestro conocimiento, no simplemente si podíamos memorizar una lista de 5 o 6 cosas que así fácilmente las puedo utilizar en la tablet y para qué voy a estar gastando neuronas memorizando otras cosas, ¿no? Otro problema, el altísimo nivel de competitividad. Si ustedes están acá en vacaciones, supongo que deben ser personas altamente competitivas, ¿no? Mientras más alto estés tú en la promoción, en las notas, el nivel de competitividad incrementa, ¿no? Yo siempre digo, medio en broma, medio en verdad, a mis compañeros, a mis alumnos, a ver, tu compañero que está acostado de tu competencia también, por un cuarto de pregunta, una milésima de punto te puede quitar la plaza de la sede o de la presidencia, donde quieras ir, ¿no? Esa tampoco es la idea. Una carga excesiva de trabajo académico, muchas veces redundante, cuando tú estás llenando, ¿y para qué? ¿Esto de qué me va a servir a futuro? Pocas horas de sueño, otra realidad, otro problema, 3, 4 horas de sueño. También a mis estudiantes, cuando vienen y dicen, todo orgulloso, doctor, no he dormido nada en toda la noche por estudiar, probablemente vas a jalar entonces, ¿no? Porque si tú no duermes, pues eso ya sabemos que se alteran todos tus procesos cognitivos. Tú tienes que dormir un día antes, tienes que dormir todas tus 8 horas, ¿no? Y eso es un gran problema en nuestra realidad nacional. Incertidumbre sobre la aplicación de los conocimientos en situaciones reales. Y no solo eso, sino que ahorita no lo ven bien de repente, pero cuando estén en el 7º año, cuando estén en el 7º, oye, ¿y ahora en qué voy a trabajar? El médico general en el Perú está muy mal pagado. Muchos piensan, ya acabé la carrera, ya tengo mi título, ahora sí, me voy a comer el mundo. Ustedes vean, las ofertas laborales son muy complejas, muy difíciles, ¿no? Por no decir sueldos muy bajos, ¿no? Entonces, incertidumbre, ¿dónde voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde me voy a especializar? Todo lo que he aprendido en la universidad me va a ser útil en la vida real. He escuchado la presentación de la ponente anterior, muy interesante, y ahí ustedes se dan cuenta cómo muchas veces en la universidad no nos enseñan cosas de la vida real. No nos enseñan cómo lidiar en la comunidad, no nos enseñan cómo tratar a las personas, vaya, hasta ni siquiera nos enseñan a cómo manejar nuestros recursos, ¿no? Manejar nuestra economía, porque tampoco sabemos cuánto tienen que cobrar por la consulta. Entonces, la realidad del estudiante de medicina es difícil, complicada, y si a esto le sumamos que uno puede pensar, bueno, ya acabé la carrera, ya cuando sea residente, cuando sea médico asistente, nada de eso va a pasar, todo va a ser maravilla. Yo soy médico asistente, tengo 5 años de psiquiatra y son problemas que se vienen arrastrando desde la época de estudiante, ¿no? El estudiante de medicina tiene, tiene que adaptarse al entorno. Cuando comienza a tener sus prácticas profesionales, cuando comienza a ir a los hospitales, se le comienza a ver morir a los pacientes. Representa un gran impacto emocional. Abuso de otros estudiantes, abuso de las autoridades de la facultad, pues todos lo hemos vivido. Bueno, eso no se ve tanto en nuestro país, es propio de otras realidades, la deuda educativa, ¿no? Hay estudiantes que, así como alquilar un departamento o comprar un departamento que te endeuda 25 años, también para pagar tus estudios te endeudas 25 años, ¿no? En Chile pasa eso, en Colombia, en otros países, en otras realidades, ¿no? Pero como les digo, ya ustedes pasan a ser médicos residentes, se quieren especializar, pues la realidad el panorama no va a ser tan distinto, ¿no? También van a tener deudas, de repente tienen familia, el sueldo es mínimo, es poco, pocas horas de sueño, horas de servicio extenuante, pues, la gran carga académica, administrativa y asistencial que existe en los hospitales, y esfuerzo para encontrar un trabajo, porque también tú no creas que acabando la residencia ya tienes ahí trabajo disponible, tampoco, es complicado. Es que el Perú es complejo porque todo se concentra en Lima, esa es la gran dificultad de este país. Y tú puedes decir, ya soy médico asistente, así se acabaron los problemas, también hay problemas, ¿no? Comienzan las demandas por mala práctica porque ya tú solo eres y te comienzan a demandar cuántos pacientes me quieren denunciar a mí porque los he secuestrado supuestamente, los pacientes con psicosis, esquizofrenia, paranoia, pero igual tengo que ir a la fiscalía y explicarle, pues no, al fiscal, oiga, no, esto es lo que está sucediendo, ¿no? Administración de oficinas, no hay consultorios, la fatiga, cansancio. Ustedes saben que en el Perú, para que un médico tenga una vida más o menos decente, tiene que tener entre 3 a 4 trabajos, ¿no? Trabajar en el hospital, trabajar en la clínica, en 2 clínicas, en tu práctica privada, ya ni te da tiempo para la investigación, para la publicación, para la vida social, ¿no? Tienes hijos y ya ni siquiera los ves. Desafío para equilibrar la vida personal, profesional y problemas financieros. O sea, es un problema transversal.
la realidad del profesional médico, del profesional de salud, ¿no? Por eso que no nos extrañe que el personal de salud se encuentre con una gran carga de dificultades en su salud mental, el famoso síndrome de burnout, que lo vamos a ver más adelante. Pero esa es la realidad del estudiante de medicina, la realidad del profesional de salud en general. Pero ¿qué pasa ahora con los problemas de salud mental en nuestro país, ¿no? Estos son datos bien interesantes de nuestro país, del Ministerio de Salud, y aquí pueden ver ustedes cómo del 2004 al 2016 la principal enfermedad que genera mayor carga carga de enfermedad, años de vida saludables perdidos, es la depresión. Miren, cómo la depresión pasó de un tercer lugar en 2004 a un primer lugar en 2016. O sea, la depresión es la principal enfermedad que genera ausentismo laboral, poca producción, poco rendimiento, una serie de dificultades a nivel laboral, familiar, social, etc. Lamentablemente, a pesar de que es la primera causa de años de vida saludables perdidos y la primera causa de carga de enfermedad, pues es muy poco lo que se destina a la investigación, al tratamiento de esta enfermedad. Y ahí pueden ver ustedes otras enfermedades, infecciones respiratorias bajas, artrosis, diabetes, etc., ¿no? Pero la depresión está ahí. Entonces, tú suma un estudiante de medicina, un profesional de salud que tiene todos estos problemas sociales que les estoy comentando y encima aparece depresión, aparece este problema de salud mental como una enfermedad, como un trastorno, ya pues, se hace el cultivo perfecto para la catástrofe. Y el problema de la depresión es que es inadecuadamente diagnosticada. Estadísticamente, el 20% de personas que estamos reunidos acá, pues tendríamos que tener algunos síntomas depresivos o ya un diagnóstico formal de depresión, pero el problema es que no se le diagnostica adecuadamente porque muchas veces el estudiante de medicina no tiene o no se les enseña o no se les da en sus cursos de psiquiatría o de salud mental las habilidades básicas para que puedan tamizar o diagnosticar este problema, que además es altamente recurrente, que hasta el 33% de los pacientes con depresión van a volver a tener otro episodio depresivo, y que existe el problema de la depresión resistente al tratamiento. Y ese no solamente es el problema. En nuestro país, datos del Instituto Nacional de Salud Mental, Honorio Delgado Hideo Noguchi, documentan antes de la pandemia una prevalencia de vida hasta del 17.3%. El 17% de las personas en el Perú tienen síntomas depresivos, han tenido síntomas depresivos. Post pandemia todavía no están publicados los datos, pero he visto que va entre el 22 al 23%, o sea, ha habido un incremento después de la pandemia. Y acá pueden ver ustedes que las principales regiones en las cuales se reportan mayores niveles de depresión es justamente en la selva de nuestro país, Loreto, Ucayali, San Martín. Probablemente por mayores dificultades que puedan tener, como vimos en la presentación pasada, mayores dificultades para poder acceder a una atención oportuna, ¿no? Y es que en nuestro país, esto es un dato muy importante, del 100% de personas con depresión, ¿cuántas creen ustedes que reciben un tratamiento, ya ni siquiera un buen tratamiento o un mal tratamiento, un tratamiento al fin y al cabo de su condición de la depresión? A ver, algún número. Del 100% de personas con depresión, ¿cuántas reciben un tratamiento para esta? ¿Cuántas creen? 5%. 10, 15. 13. Esta es una investigación publicada hace poco. En el Perú, para 2017, del 100% de personas con depresión, el 85.9%, el 86% no reciben ningún tipo de tratamiento. O sea, el 14% reciben alguna forma de tratamiento para la depresión. Y ni siquiera que estamos hablando de como les digo, de un buen o un mal tratamiento, un tratamiento al fin y al cabo, ¿no? por algún profesional. A nosotros nos gusta compararnos tanto con gente de otros países. Miren, en Chile es del 78%, ¿no? En Estados Unidos es el 72%. Igual siguen siendo cifras altas. En Estados Unidos, ¿no? El sueño americano, el 72% de las personas con depresión no reciben ningún tipo de tratamiento, ¿no? Igual sigue siendo elevado, pero no tanto como en nuestro país. Y si ustedes se dan cuenta en el mapa, la principal brecha está en el sur del país, Arequipa, Moquegua, Tacna, las principales zonas donde hay una mayor brecha de personas que no reciben tratamiento, ¿no? Y eso tiene que llamarnos a la reflexión. Ahí tenemos un estudio que nos puso acá, en el cual hemos visto
que el incremento de la mortalidad por suicidio también se ha incrementado en los últimos años en la zona sur del país, ¿no? Esa es nuestra realidad. ¿Y qué pasa en el estudiante de medicina? Entonces ya vimos las dificultades del estudiante de medicina, ya vimos los problemas de la depresión en el Perú. Veamos un poco la evidencia, ¿no? Esto es antes de la pandemia y ahora vamos a revisar después de la pandemia y ustedes se van a dar cuenta la variación que ha existido y la importancia que tiene esto a la hora de hablar de educación médica, ¿no? Prevalencia de depresión dentro de estudiantes de medicina. Esto es un metaanálisis publicado en 2016, realizado a 62.728 estudiantes de medicina de todo el mundo. Prevalencia de depresión 28%, tengan presente esa cifra. En la población general del Perú, ¿cuánto era? Hasta 17%, ¿no? O sea, es mayor, ¿no? El estudiante de medicina tiene mayores niveles de depresión comparándolo con la población general del Perú, ¿no? Pero ese no es el único dato. La prevalencia de depresión tiende a ser mayor en los primeros años de estudio, que muchos estudiantes ingresan a la facultad. Bueno, yo no quise ser médico, mi papá es médico, dijo que continuara la carrera, yo quería hacer otra cosa, no se hallan. Generalmente al inicio existen estos mayores niveles de depresión que van disminuyendo conforme avanza el estudiante en su formación. Pero lo interesante acá es, miren, la ideación suicida en este metaanálisis fue del 5.8%, cuando en la población general va del 1.5 al 3%. O sea, hay casi el doble de ideación suicida. Y esto es antes de la pandemia. Vamos a ver cómo esto se ha incrementado después de la pandemia. Muy llamativo. Pero ¿cuál es el problema de esto? Ya, y de todo ese grupo de estudiantes que tenían o que tuvieron esta ideación suicida, solamente el 12.9% buscaron ayuda profesional. O sea, son estudiantes que siguen, que están ahí con ideas suicidas y que no reciben ayuda profesional. A pesar de que se están formando como médicos, de que tienen una, entre comillas, mayor facilidad de acceder a la información, conocer acerca de la depresión, el suicidio y demás, pero la cifra ahí está. Solamente el 13% decidió buscar ayuda. Diferentes problemas, estigma, falta de tiempo. ¿Qué van a decir mis amigos que estoy yendo al psiquiatra, ¿no? Tú le dices a tu compañero, estoy yendo al urólogo. Ah, bueno, estoy yendo al cardiólogo. ¿Estás bien? ¿No? ¿Qué está pasando? Estoy yendo al psiquiatra y todo el mundo levanta la oreja. ¿Qué está pasando? Algo está sucediendo contigo, ¿no? Ahí sí recién todo el mundo comienza a encender su radar, ¿no? Otro estudio, con otra revisión sistemática, prevalencia similar de depresión, 27.2%, y que solamente de todo este grupo de estudiantes con depresión, solamente el 15% buscó ayuda, buscó tratamiento, buscó ayuda profesional, tanto por psicología o por psiquiatría. Ideación suicida también elevada, 11.1%. ¿Qué hay en nuestra realidad? ¿Qué nos dicen los estudios realizados en el Perú? Hay un estudio realizado por Osada en 2010 en 378 estudiantes de medicina en Lima, con una prevalencia de síntomas depresivos del 29.9%. Y acá hay mucha variación, va a depender del instrumento que estés utilizando. Puedes utilizar una encuesta autoadministrada, tú puedes hacer la entrevista. Lo ideal sería que se cuente con un profesional que haga el diagnóstico formal de depresión, pero eso es poco realista, pues no vas a estar tú entrevistando a más de 300 alumnos, ¿no? En otra... para pasar, por favor. Ya. En otra investigación, a 106 estudiantes de medicina, utilizando ya una escala o un instrumento de evaluación más sensible y específico, encuentran entre el 4.7 al 8.6%, ¿no? Y sí, los resultados que encuentran casi todos los estudios es que las mujeres tienden a tener mayores niveles de depresión que los varones, ¿no? Este es un estudio hecho en 2017 por la doctora Silvana Sarabia del hospital de la Universidad Cayetano Heredia, en estudiantes de medicina de primer a quinto año, utilizando el PHQ-9. El 33.5% de los estudiantes tenían síntomas depresivos leves y a partir del 12% ya tenían síntomas depresivos clínicamente significativos, o sea que requerían un tratamiento. Y este es el estudio más grande, multicéntrico, hecho en varias facultades de medicina de varios departamentos del Perú,
publicado en 2017, a 1.922 estudiantes de medicina, en el cual se encontró que el 13.5% tenían algún grado de depresión. O sea, en resumen, todas estas investigaciones nos señalan que los estudiantes de medicina, comparándolos con la población general, tienden a tener mayores niveles de depresión y algunos factores asociados. Si el estudiante trabaja, si el estudiante tiene mayores horas de estudio, si come o no come, o come en un lugar fijo, o no tiene ingresos, estabilidad económica, todo esto se asocia con una peor salud mental. Entonces, ¿qué pasó en el contexto de la pandemia? O sea, esa es como la introducción. Antes de la pandemia ya estábamos mal, ya había problemas. No es que era todo de color de rosa y que el estudiante de medicina estaba bien y la pandemia vino a valorar la cosa. No, ya estaban mal. Y eso era a nivel mundial y también a nivel nacional. Entonces, sobre ese sustrato de problemas de salud mental ya investigados, ya conocidos, viene la pandemia y empeoró la situación, ¿no? Primero que la tecnología cambió la práctica médica, y eso es lo conocido, y todos los médicos tenemos que adaptarnos a eso, ¿no? El médico que te diga que no hay que usar la tecnología y que no, tienes tú que utilizar la tecnología, que cambió la manera en cómo diagnosticamos, cómo evaluamos y también cómo aprendemos y hasta cómo enseñamos, ¿no? Ahora, pues, en las visitas médicas, en las rondas, los residentes, los internos están con su tablet, viendo la información en vivo, obteniendo información y contrastando investigaciones, ¿no? Eso es lo ideal, ¿no? Antes, ¿qué tú vas a estar pasando? Que tienes que ver con tu memoria nada más, ¿no? Pero ahora puedes ver la información en vivo. Entonces, si la tecnología cambió la manera en cómo practicamos la medicina, pues también tendría que haber cambiado la manera en cómo se enseña medicina. Lamentablemente todavía seguimos con unas visiones de educación médica del siglo, ya ni siquiera pasado, sino del siglo antepasado. Afortunadamente la pandemia pues, pudo brindar un poco de avance con estas nuevas tecnologías, pero si se da en un contexto peruano de problemas en la conexión de internet, de pobre alfabetización digital, de dificultades de acceder a máquinas que puedan tener programas de videollamadas adecuados, pues todo queda ahí, ¿no? Y va a seguir siendo una dificultad. Lo cierto es que la salud mental se ha visto deteriorada en el contexto de la pandemia. Los estudiantes de medicina. Primero, porque el estudiante ya no iba a la facultad y este proceso de socialización se vio interrumpido. Los estudiantes de medicina, como ya les comenté, son considerados un grupo de riesgo. Se impusieron medidas restrictivas importantes, distanciamiento social, el encierro, el miedo social relacionado a la COVID-19. Ustedes acuérdense cómo fue en marzo, abril del 2020, cuando no se conocía nada de esto, cuando estaba lejos todavía la vacuna, toda la carga emocional que generó este confinamiento. Y no solamente eso, el estudiante de medicina vio peor la respuesta emocional si es que se encontraba en los últimos años de la facultad. Ya está bien, me quedo en casa el primer, segundo año, ciencias básicas, bueno, no hay mayor cambio, ¿no? Pero si era un estudiante que iba a pasar a cuarto año, quinto año, iba a iniciar sus prácticas clínicas, iba a ir a los hospitales, iba a tener contacto con los pacientes, eso fue más dificultoso. Primero porque el estudiante en cuarto, quinto, sexto año en el internado comienza a ver otras especialidades, comienza a ver a los pacientes, comienza a tener una afinidad por qué rama de la medicina seguir, ¿no? O puedo dedicarme al área administrativa, al área clínica, quiero ser cirujano, quiero ser investigador, no lo sé. Todo eso se define en el entorno hospitalario. Bueno, esa oportunidad que tenía el estudiante para poder definirse a sí mismo se vio interrumpida, ¿no? Así que la COVID-19 tuvo este impacto indirecto en la selección de qué van a hacer ustedes a futuro. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues, solamente me dedico a mi casa, pues haré pura teleconsulta nada más, ¿no? Vivieron esa realidad, ¿no? Hay una incapacidad para poder explorar las especialidades de interés, ¿no? Había estudiantes que decían, yo quiero ir en su periodo de vacaciones, ¿no? Yo me voy al traumatólogo, me voy a cirugía, me voy a endocrinología, medicina interna, pediatría, porque demuestran interés y quieren ver un poco más y si esa especialidad es afín a sus intereses, pero eso se vio interrumpida en el contexto de la pandemia, ¿no?
Este es uno de los primeros estudios que salió publicado en China en el inicio de esta pandemia, donde ya se demostraba en más de 7.000 estudiantes de medicina cómo la pandemia impactó negativamente en los niveles de ansiedad, ¿no? Tener familiares cercanos infectados por la COVID-19 era el principal factor de riesgo, ¿no? Si mi familiar, yo con el que vivo, tiene esta enfermedad, pues probablemente yo tenga mayores niveles de ansiedad, ¿no? Pero acá lo interesante es que hicimos una investigación en más de 1.200 estudiantes de medicina de distintas universidades de Lima y del Perú. ¿Y qué fue lo que encontramos? Bueno, evaluamos síntomas depresivos, síntomas ansiosos y síntomas de distrés, ¿no? Acá pueden ver ustedes el GAT-7 para ansiedad. Más del 50% tenía algún síntoma ansioso, PHQ-9 para depresión, entre el 20, 11, 31, 34% tenían síntomas depresivos clínicamente significativos, o sea que requerían un tratamiento. ISR para valorar el distrés elevado también, más del 30% tenía algún síntoma de distrés. O sea, ya podemos ver cómo en el contexto de la pandemia encontramos estos estudiantes que tenían estas dificultades importantes en su salud mental. Y si vemos cuáles son las variables que estuvieron asociadas a una peor salud mental en ellos, una cosa muy importante es primero la inestabilidad económica familiar. Si mi familia no tiene ingresos, no tengo cómo mantenerme. Recuerden que en el inicio de la pandemia pues muchas personas perdieron el empleo, muchos padres tenían a sus hijos en universidades particulares, dejaron de trabajar, no pudieron seguir manteniendo la universidad, tuvieron que retirarse, tuvieron que guardar su matrícula. Esa inestabilidad económica se asocia con una peor salud mental. Y esto va de la mano con lo que encontramos en otras investigaciones cuando hicimos un estudio similar, pero ya en trabajadores de salud. Lo que más importaba o lo que más le importaba al trabajador de salud no es que el género, si tiene antecedentes de depresión, sino la estabilidad laboral. Eso era lo que más impactaba a la hora de hablar de depresión, ansiedad en los trabajadores, ¿no? Entonces, cuando venía un trabajador al consultorio de psiquiatría, decía: estoy deprimido, ansioso, todo eso. ¿Y qué pasa? Que pues, tenía dificultades en su trabajo, lo podían despedir, un contrato precario. ¿Qué voy a hacer ahí? No le voy a dar tomate, fluoxetina, sertralina, ese no es el problema, ¿no? Tienen que hagan su huelga, exijan sus derechos, pues, ¿no? Pues, al final, la psiquiatría no solamente da pastillas, sino todo esto es un constructo social y cultural que hay que entender. Además, el miedo que la pandemia ha generado un daño en tus habilidades como estudiante, el miedo que generó la pandemia. Y ahora, ¿cómo voy a aprender? ¿Qué voy a hacer? Ese temor también se asoció con mayores niveles de depresión, el temor de que me voy a demorar en acabar la carrera y de que no estoy aprendiendo lo suficiente, ¿no? Todo eso se dio tanto para depresión, para ansiedad y para síntomas de distrés. O sea, acá estamos mapeando la realidad del estudiante de medicina, y en otro estudio vimos, oye, ¿y cuál es la prevalencia de la ideación suicida en estos estudiantes de medicina? De la muestra que estudiamos, el 17.9% presentó ideas suicidas. Como pueden ver, es mayor a lo que se reportaba en investigaciones anteriores, ¿no? Hay mucho más de lo que se ve en la población general. Y si ustedes ven acá cuáles son las variables que estuvieron más asociadas a tener mayor ideación suicida, fue el vivir solo, el no tener una estabilidad económica familiar y el tener mayores niveles de depresión, ansiedad y distrés, ¿no? O sea, variables sociales que impactaron en las ideas que tienen esos estudiantes de matarse, ¿no? Y de no suicida. Lamentablemente no preguntamos si fueran a buscar ayuda o no. Es una pregunta que se pudo haber realizado o que se necesita investigar más. ¿Cuáles fueron las variables asociadas a una mayor o menor ideación suicida? El no tener una religión fue un factor de riesgo, y es un estudio que se documenta en muchas investigaciones a nivel internacional. Que el estudiante no tenga una denominación religiosa o que no profese una religión fue un factor de riesgo, ¿no?
y es más que nada porque la religión pues permite que tengas una cohesión en el grupo, ¿no? Un soporte social, para eso ayuda, y además porque bueno, la religión cristiana en la que vivimos pues ve como el suicidio como un pecado, ¿no? Así que eso hace que sea como un factor de protección. Si ustedes ven en otras realidades, en otras religiones como la budista por ejemplo, eso ahí se pierde este factor de protección y bueno, tener depresión y ansiedad. Entonces, ¿qué pasó a nivel ya mundial, ¿no? Estas investigaciones que realizamos fueron estudiadas, acaba de salir publicado hace un poco más de un mes este año, esta revisión sistemática donde se vio todos los estudios que se realizaron a nivel mundial sobre prevalencia de depresión, ansiedad y los factores asociados a la misma en estudiantes de medicina. ¿Y qué fue lo que se encontró? Primero ahí pueden ver ustedes la prevalencia de depresión en total en el mundo. Hubo 116 estudios en estudiantes de medicina, pueden ver ahí, prevalencia 41%, altísimo, 41% de los estudiantes de medicina en todas estas investigaciones realizadas a nivel mundial tenían algún síntoma depresivo. Y de los cuales el 27% eran síntomas depresivos clínicamente significativos, o sea que ya hay que hacer una intervención, psicoterapia o un antidepresivo. Ansiedad, por ahí, 38%, clínicamente significativo, 27%. Y acá pueden ver otras consecuencias de la salud mental que tuvieron estos estudiantes. Estrés, 34%, problemas del sueño, 52%, trastorno de estrés postraumático hasta un 34%, ideación suicida 15%, o sea, lo que encontramos está ahí en la media a nivel mundial. Lo interesante es que ahí pueden ver ustedes que solamente hasta enero del año pasado, de este año, perdón, hicieron 13 investigaciones a nivel mundial de ideación suicida en estudiantes de medicina en el contexto de la pandemia de la COVID-19. Esto puede ser una idea de investigación con pocos estudios, de repente se puede complementar, se puede utilizar alguna escala más específica para valorar la ideación suicida, una idea de investigación, de repente alguno de ustedes la puede desarrollar. Y si lo separamos por trastornos, no me voy a detener mucho en esto, depresión en área, Sudamérica, ahí pueden ver ustedes el 54%. África 66%, o sea, Sudamérica y África son los países en los cuales los estudiantes de medicina tienen mayores niveles de depresión, ¿no? También la realidad en la que vivimos es bastante complicada, inestabilidad política, inestabilidad social, pues todo eso impacta en el contexto de la salud mental del estudiante de medicina, ¿no? Igual pasa con la ansiedad, el estrés, problemas del sueño, el distrés. Quien quiera al final le puedo dejar las diapositivas, porque no es la idea tampoco que usar todos los números, solamente que tengan una idea de que pues, estos problemas han aumentado, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué se pudiera hacer para tratar de mitigar estos problemas de salud mental que tiene el estudiante de medicina, ¿no? Primero que el estudiante de medicina puede tener algunas responsabilidades en este contexto. ¿Qué hemos aprendido? ¿En qué nos pudiera ayudar? Debiera asignarse responsabilidades al estudiante de medicina, debemos mantenerlo completamente alejado de los hospitales como una medida posible de salvaguardar su salud, ¿no? La realidad de esta pandemia, porque tenemos que aprender de toda esta situación. Para el futuro pueden pasar otras epidemias u otras pandemias. Lo ideal sería que el estudiante de medicina pueda tener labores específicas de divulgación de la enfermedad o de divulgación de conocimiento médico, ¿no? El estudiante de medicina puede contribuir, puede aprender acerca de lo que está realizando y hablar de este problema con la comunidad, ¿no? Por ejemplo, en un estudio en estudiantes de medicina de la Escuela de Medicina en Singapur exhiben una mayor motivación interna y un sentido de responsabilidad profesional cuando se les da algunas tareas fundamentales, básicas, ¿no? Depende de tu comunidad, tú puedes hablar acerca de esta enfermedad o brindar información en las redes sociales, ¿no? El problema está que como les dije, la forma en cómo se enseña medicina todavía sigue siendo deficiente, y es por eso que en un consenso, en consensos recientes de educación médica,
se propone que el estudiante de medicina tenga una nueva manera de poder aprender la carrera. Primero, a través de la integración, ya no aprender cosas de manera aislada, ya no tener un curso de gastroenterología, un curso de infectología, un curso de inmunología, qué sé yo, sino más bien que existan cursos de integración en el cual yo pueda con pacientes tipo integrar todos estos conocimientos. Porque si no, solamente me voy a volver especialista en una sola cosa, ¿no? Y me voy a olvidar que el ser humano es integral y el paciente pasaba ahí, dándole vuelta. ¿Cuántos pacientes no he visto yo que en psiquiatría que tenían problemas tiroideos y demás, y con un simple examen, una simple evaluación podemos ayudar y ahorramos tiempo al paciente, ¿no? Ya sabemos lo que tiene, lo podemos dirigir específicamente qué es lo que tendría que hacer, ¿no? El aprendizaje transformacional, en lugar de memorizar, solamente memorizar, hay que aprender a tener una visión crítica de lo que estoy aprendiendo, crítica de lo que me están enseñando, crítica de lo que está sucediendo en el ambiente, crítica social, crítica intelectual, crítica científica. Eso es algo que el estudiante de medicina tiene que internalizar. Interdependencia en educación, ¿no? De sistemas aislados de educación y salud a los armonizados. El estudiante de medicina tradicionalmente estaba solo, trabajaba solo, no trabajaba en equipo. Sabemos que ahora somos una red de equipos de colaboración. Tengo que estar junto con la enfermera, con la trabajadora social, con la obstetra. Simulación y tecnología en medicina, esto es algo que se ha visto muy desarrollado en este contexto de la pandemia. De repente, ustedes en sus universidades deben haber tenido programas de simulación. Lo ideal es que la universidad contrate actores que simulen pacientes, pues, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿no? A veces hay universidades en las que no hay recursos, pues, ¿no? Y entre nosotros tenemos que entrevistarlos y hacerlos de pacientes, ¿no? Y un problema grave actual de la medicina es la deshumanización, la pérdida de ética, la pérdida de valores. Y eso lo vemos en todo momento, ¿no? El principal motivo por el cual un paciente denuncia a su médico no es porque este no me ha leído la última guía de práctica clínica, no me ha leído el último review del journal del 2025 de cómo manejar la hipertensión. El paciente no te denuncia por eso, no te denuncia porque no sepas, te denuncia porque no le has dado un trato de calidad, no has sido empático, no has hablado con él, no le has explicado qué es lo que está sucediendo, siente que lo has abandonado. Y eso es un grave problema que muchas facultades de medicina, lo hemos conversado con muchos colegas de otras facultades, que tiene que reestructurarse, ¿no? Necesitamos fuertes valores profesionales, integridad, empatía, colaboración, autocuidado. Esta medicina centrada en la persona, esta medicina centrada en el cuidado, una medicina empática, ¿no? Los valores son las bases sociales para el proceso de toma de decisiones y dan forma a la conducta humana, porque el ser humano pues ha avanzado y ha sobrevivido porque vive en comunidad, ¿no? Lamentablemente, pues en la situación actual en la que vivimos, pues todos pensamos que tengo que ser hiperindividualista y yo solito voy a sobrevivir. Si así hubiera sido el inicio de la humanidad, no estaríamos acá, ¿no? El ser humano ha sobrevivido porque ha aprendido a vivir en comunidad y ayudarse entre ellos, ¿no? Es una cosa que puede parecer una perogrullada para estudiantes de medicina, pero es lo que se ha perdido, ¿no? Y ahí está la evidencia de todas las denuncias que suceden, ¿no? Entonces, a manera de conclusiones, ya desde antes de la pandemia, como les dije, los estudiantes de medicina la pasaban mal, ya tenían bastantes problemas, ¿no? En las pandemias los problemas de salud mental son comunes y pueden actuar como barreras para intervenciones médicas adecuadas y para un aprendizaje médico adecuado. Además, durante esta pandemia ha sido común la presencia de ansiedad, depresión y reacciones al estrés en los estudiantes de medicina. Lamentablemente no he visto algún programa, digamos, transversal, alguna política que busque ayudar al estudiante de medicina, que al final pues, es el principal principio activo que va a tener la sociedad peruana de acá a unos 10, 15 años, ¿no? De ustedes va a salir el futuro de la medicina, ¿no? Los síntomas de ansiedad, depresión, angustia eran comunes en esta muestra de estudiantes de medicina que les presenté. Y el problema está que muchas veces no se busca ayuda, no tienen esta, digamos, facilidad para poder acceder a una ayuda profesional. Los factores más importantes que se asocian al desarrollo de ansiedad y depresión
son el no tener una estabilidad económica familiar, encontrarse en los primeros años de formación médica, ser mujer, ¿no? Ser mujer es un factor que está asociado por diversos motivos, tanto biológicos, culturales, sociales, económicos inclusive, a tener mayores síntomas de depresión, vivir solo y expresar miedo que su formación médica se verá interrumpida, se retrasará y será deteriorada por el contexto de la pandemia. Todo esto pues, fue el caldo de cultivo perfecto para que aparezcan estos problemas de ansiedad y depresión en los estudiantes de medicina. ¿Qué hacer? Pues hay mucho, ya como les dije, desde antes nos faltaban manos para poder trabajar. Lo principal y la principal barrera que tenemos es el estigma, y está muy bien que podamos hablar de estos problemas de ansiedad, de estos problemas de depresión. Con mucho gusto veo que ahora cada vez más los estudiantes de medicina muestran mayor interés por estas dificultades de salud mental. Ahora me sorprende, hace unos 3, 4 años cuando me hice como docente, nadie hablaba de sus problemas, de sus dificultades de salud mental, y ahora veo que muchos jóvenes comentan, ¿no? Sí, yo estoy yendo al psicólogo porque me pasa esto, yo estoy siguiendo tratamiento, y es como una enfermedad más, ¿no? Por ejemplo, tengo colegas médicos con esquizofrenia, bipolaridad, tantas enfermedades que hacen su vida, trabajan y no tienen ningún tipo de problema, ¿no? Así que lo primero es romper esta barrera del estigma, que podemos acudir a los profesionales de salud mental, podemos acceder a ellos, podemos hablar, ustedes tienen sus profesores, sus docentes, sus tutorías. Sería bueno que conversen con ellos y pueda canalizarse adecuadamente una ayuda temprana o una intervención oportuna, porque cuando ya la depresión aparece y está sentada, va a ser más difícil de poder manejar, ¿no? Bien, eso era lo que tenía que presentarles. No sé si hubiera alguna pregunta o comentario, y de todas maneras me gustaría invitarles el 21 de febrero. No sé si habrá algunos colegas de medicina general o médicos generales o estudiantes de medicina que van a recién entrar a la psiquiatría. Voy a dar un webinar gratuito acerca de la introducción a la psiquiatría. Si quieres hacer una formación o quieres postular a la especialidad, cuáles son las sedes, en qué consiste la especialidad, cuáles son las ramas de la psiquiatría, qué investigación se puede realizar y demás, pueden acceder gratuitamente y podemos absorber algunas dudas acerca de la especialidad. Gracias entonces por su atención y puedo hacer sus preguntas. Hola. Hola. Sí, hola, buenos días. Tengo dos preguntas, de hecho. La primera de ellas es, menciona que no existen programas de seguimiento para la salud mental. Sin embargo, por ejemplo, hay universidades que ofrecen un servicio de salud mental a sus estudiantes. Entonces, mi pregunta era si, desde su punto de vista como psiquiatra, era más factible llegar a un seguimiento presencial o un seguimiento virtual. Y en cuanto a la segunda pregunta era respecto ya a la parte de evaluación de investigación. Si bien es cierto, existen muchas escalas de medición, tanto de depresión, de ansiedad, incluso de para ver ideación suicida, muchas de estas autoescalas tienen un cierto sesgo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando evaluamos burnout, quien es nuestro verdadero público, que son los estudiantes que pues tienen el síndrome de burnout, no lo llenan porque el simple hecho de que tienen burnout, que están agobiados por el entorno. Entonces, ¿qué propuestas hay para eliminar este tipo de sesgos, tanto en la recolección de datos, como también en la parte de una evaluación de salud mental integral? Puesto que, bueno, ahora como estudiante que está a punto de entrar internado, a muchos de nosotros se nos hace un examen de salud mental. Sin embargo, ese examen de salud mental es solamente llenar una encuesta y salud de la bandera, exactamente. Entonces, ¿qué propuestas habría para, en este caso, tratar de eliminar estos sesgos de la investigación de salud mental? Gracias. ¿Tu nombre, discúlpame? Carlos Mariega. Carlos, te contesto. Primero, hay diferencia entre hacer una evaluación presencial y hacer una evaluación por teleconsulta. Nosotros hace poco publicamos una revisión sistemática en el cual pues, revisamos todas las investigaciones que existen acerca de la eficacia de las teleconsultas versus la atención presencial, y hemos visto que son igual de eficaces. El problema está que solamente por un año, o sea, no existen varios estudios que documenten que de forma sostenida o mantenida la teleconsulta puede ser tan efectiva como la atención presencial, pero por lo menos una primera atención y el primer año, y para poder acceder más fácilmente, sí, tiene una eficacia similar para trastornos depresivos y para trastornos ansiosos.
no para trastornos psicóticos. O sea, si estás tú escuchando voces con delirio, esquizofrenia, una bipolaridad con psicosis, ahí sí la teleconsulta no es de tanta utilidad, tiene que hacer una atención presencial. Pero para el nivel de estudiantes de medicina, para hacer un seguimiento, sí, lo ideal sería, si es que no hay los recursos suficientes para que se pueda contar con un especialista, porque lamentablemente pues, psiquiatras en el Perú somos pocos, hay una gran deficiencia. Somos 2.7 psiquiatras por 100.000 habitantes, cuando según la OMS deberíamos ser 100 psiquiatras por 100.000 habitantes, ya saquen cuánto es el déficit de profesionales que tenemos. Pero se requeriría sí que exista, cada universidad es responsable de que exista un programa de seguimiento y de poder canalizar estas dificultades que puedan tener los estudiantes de medicina. Respecto a los instrumentos, es totalmente cierto. Muchas veces estas investigaciones tienen este gravísimo sesgo de autoconfirmación de que yo agarro ahora y les hago una encuesta, ¿a cuántos de ustedes les gusta ir un día de vacaciones a recibir conferencias? Y todos me marcan que sí. Y pues el 100% de estudiantes de medicina dicen que les gusta ir a las conferencias, pues porque están acá, pues no. Probablemente los que han contestado sean pues, los que quieran contestar y que pues, haya un sesgo de confirmación. Son las limitaciones que existen en la investigación, ¿no? Pero en contrapartida de eso te puedo decir que en una de las universidades que enseñaba se hacían evaluaciones sí integrales, pero solamente a aquellos que puntuaban elevado en algunas de las escalas o en algunos instrumentos. El problema es que a veces ingresan por promoción ahora 500, 400 estudiantes y operativamente hablando no se puede hacer una evaluación. Como tú bien señalas, muchas veces estas evaluaciones de salud mental pues, son solamente un saludo a la bandera. De hecho, ahora en el examen de residentado, pues para la residencia médica se ha eliminado este requisito de certificado de salud mental. Ahora solamente te piden de salud física, que también igual sigue siendo un saludo a la bandera, que también es un problema, ¿no? Es una realidad problemática, faltan recursos, faltan profesionales, falta apoyo logístico por parte de las universidades. ¿Qué es lo que se puede hacer? Pues iniciar. Muchas veces los cambios también suceden desde los mismos estudiantes de medicina, ¿no? Agruparse, tener conocimiento entre ustedes en las sociedades científicas, brindar charlas, asesoría, acompañamiento y poder canalizar adecuadamente estas dificultades que puedan presentar los alumnos y juntarse y solicitar a las universidades, ¿no? Tienen que juntarse, hacer su grupo, su gremio y solicitar a la universidad, oigan, y queremos un buen programa de salud mental, que se pueda hacer, participar, ¿no? Porque al final el estudiante de medicina va a la facultad no solamente para aprender medicina, sino también para hacer cambios, ¿no? Si no, al final vamos a la sociedad y nos quedamos como estamos y seguimos así 200 años más, ¿no? Ese es el problema. No sé, Carlos, si te contesté la pregunta, ¿sí? Claro. ¿Sí? Doctor, tenía la duda, pues con sus años de experiencia, ¿dónde ha observado que existe un mayor estigma hacia la salud mental? Si es en las épocas pues estudiantiles o cuando una persona ya de por sí es médico. Y con respecto a esa pregunta, tenía otra, que era, ¿cómo usted cree que podemos nosotros poder eliminar esa estigmatización que se tiene acerca de lo que es la salud mental? Porque hasta en nuestros propios rotaciones se nos hace ver como personas mucho más pequeñas al momento en el que uno comienza a evidenciar problemas de salud mental. ¿Tu nombre, disculpa? Jocelyn Jacinto. Jocelyn. Bien, Jocelyn. Mira, es muy interesante lo que preguntas. ¿Qué nos dice la evidencia? Que una persona, mientras más edad tenga, mayor reforzado va a estar la visión que tiene sobre el mundo, el mapa que se crea sobre el mundo, y anda tú a cambiar eso. No se puede, es difícil, ¿no? Una persona que ya tiene actitudes estigmatizadoras hacia grupos minoritarios, hacia grupos vulnerables, pues difícil que cambie. Los estudiantes, los jóvenes también los pueden tener, pero es más maleable, se puede modificar, se puede ayudar a que con la aproximación, el cuidado adecuado y estar más cerca de estos grupos minoritarios disminuye el estigma. ¿Qué nos dicen las investigaciones también? ¿Cuál es la mejor forma de reducir el estigma? No es dando charlas, yo pongo que hablar de salud mental, de psiquiatría, les pongo fotos, eso bueno, a nivel cognitivo, pero la mejor forma de reducir el estigma, esto se ha visto en poblaciones en minorías sexuales, por ejemplo, es más que dar charlas, estar tú sentado, al lado, observar, ver al paciente, conocer el sufrimiento de la gente. Eso es lo que ayuda a reducir el estigma. O sea, si quieren reducir el estigma, pues pueden ir a los hospitales de salud mental, pueden ir a alguna rotación, algún mes, pueden ver la realidad, porque de qué sirve que yo les hable. Al final eso puede ser también una visión sesgada, no lo sé, pero si ustedes van y ven cómo es la realidad en sí, de la persona que tiene estos padecimientos de salud mental, pues eso puede reducir un poco el estigma. El miedo
lo que es estigma y miedo. ¿Cuántas veces los estudiantes de medicina cuando van a psiquiatría están así, me van a pegar, me van a golpear, piensa que va a salir alguien con un cuchillo, así película de terror y me va a querer asesinar? No, como yo digo, me dio en broma, me reciente, yo trabajo en el Almenar, yo prefiero quedarme toda una noche ahí con mis pacientes con esquizofrenia a salir por la Victoria y a caminar, ahí sí me van a matar, me van a desaparecer, ¿no? Estoy más tranquilo ahí en mi grupo de pacientes con esquizofrenia, con psicosis y demás, ¿no? Así que es una de las formas de poder reducir el estigma, estar cerca y acompañar a estas personas, porque es cierto, totalmente cierto lo que tú dices. Las personas con dificultades de salud mental son generalmente la última rueda del coche. Anda tú, mira cómo trata una sociedad a sus enfermos mentales y te diré qué tan progresista, qué tan avanzada puede ser una sociedad. Si son, afortunadamente eso ha cambiado, está cambiando. Ustedes vean las iniciativas del Ministerio de Salud con los centros de salud mental comunitarios, es un gran trabajo que se está realizando y que se está aproximando más la salud mental a la comunidad. No sé si te respondí. Gracias. Gracias entonces, colegas jóvenes, por su atención y si desean pueden contactarme y les puedo facilitar las diapositivas. Gracias por su gentil atención. Agradecemos al doctor Jeff Huarcaya por su excelente ponencia, ¿no? Nos explicó y desarrolló el tema de cómo la pandemia pues, ha sido un gatillo para manifestar diversos problemas de salud mental en la población estudiantil y que a pesar de ello, pues en realidad han sido pocos los programas desarrollados por parte de las universidades para solucionar.